Nueva York, 11 de septiembre de 2001. El cielo estaba de un azul vibrante, sin una sola nube a la vista, lo que realzaba el brillo de las gigantescas torres que dominaban el paisaje de Manhattan. El viento era suave, y la temperatura agradable de 24 grados indicaba que sería un día típico para los miles de neoyorquinos que iban y venían apresuradamente por las calles. Pero para mí había algo mal, algo que no estaba a la vista, pero que yo podía sentir. Algo flotaba en el aire. Mi nombre es Michael, y ese día yo era solo uno más entre las miles de personas que trabajaban en las Torres Gemelas. A los 34 años, llevaba una vida predecible y controlada, como la mayoría de las personas en mi posición. Trabajaba como analista financiero en una empresa de consultoría en el piso 46 de la Torre Sur. El trabajo no era lo que había soñado cuando era más joven, pero pagaba bien y me daba cierta estabilidad. Pero las cosas habían cambiado en las semanas previas a ese día. Algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Todo comenzó con sueños. Pesadillas, para ser más preciso. La primera vez que sucedió me desperté en medio de la noche con el pecho apretado y el corazón acelerado. Estaba rodeado de sombras, no podía moverme, y había una presencia. Algo me observaba. Un ser, una cosa, envuelta en una oscuridad casi palpable. No tenía forma definida, pero era inmensa y aterradora. Cuando desperté, mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío, y una sensación extraña me acompañó el resto del día. A partir de ese momento, los sueños se volvieron recurrentes, casi todas las noches, y en cada sueño, esa sombra se acercaba un poco más, volviéndose más clara, más viva. En uno de ellos, la presencia me susurraba cosas incomprensibles, en una lengua que nunca había oído, pero que me llenaba de un miedo inexplicable. Me despertaba con la misma sensación de estar siendo observado, como si esa cosa estuviera, de hecho, en mi habitación, al acecho. Llegué al punto de considerar buscar un psiquiatra, pero el trabajo y el ritmo frenético de la ciudad no me daban mucho tiempo para reflexionar. La mañana del 11 de septiembre me desperté con una sensación de incomodidad aún mayor. No fue el sueño en sí lo que me incomodó, sino su intensidad. Esta vez, la sombra era más que una simple figura vaga. Era una entidad viva, palpitante, y sentía como si intentara decirme algo, comunicarse de una manera que no podía comprender. El aire en mi apartamento parecía más denso, más pesado, como si algo se estuviera acumulando. Llegué a la oficina alrededor de las 8:30, como siempre, tomando el mismo camino y deteniéndome en la cafetería de la esquina para tomar mi café negro habitual. Las calles estaban llenas de gente yendo al trabajo, turistas tomando fotos de las Torres Gemelas, y el ruido constante de los coches y las bocinas era el sonido de fondo de cada día. Para cualquier otra persona, parecía solo otro día normal, pero para mí había algo diferente. A las 8:46, todo cambió. El primer impacto fue como un trueno que venía de la nada. Todo el edificio tembló, y por un segundo pensé que era un terremoto. Escuchamos una explosión lejana, y en mi piso todos se quedaron paralizados, intentando entender qué había pasado. Miré por la ventana y vi una columna de humo negro ascendiendo desde la torre norte, lo que parecía ser el resultado de un terrible accidente. Las personas a mi alrededor empezaron a gritar, correr hacia los teléfonos, tratando de descubrir qué estaba ocurriendo. Pero yo no podía moverme. Afuera, en medio del humo que cubría la cima de la torre norte, algo se movía. Al principio pensé que solo era el humo desplazándose con el viento, pero pronto me di cuenta de que aquello tenía una forma sombría, envuelta en una neblina que parecía palpitar con una energía maligna. Flotaba entre los escombros, creciendo cada segundo, y mis ojos, por más que intentaban apartarse, eran atraídos hacia esa figura. Algo dentro de mí, algún instinto primario, me decía que esa cosa no era de este mundo, y entonces lo sentí. El mismo frío que había sentido en mis sueños, ese hielo que parecía venir desde dentro, como si algo estuviera drenando mi energía, mi vida. La sombra flotaba sobre el caos, sus contornos ahora más definidos.
No tenía rostro, pero sus ojos, o lo que deberían ser sus ojos, eran dos pozos de oscuridad infinita, que parecían absorber todo a su alrededor. Me quedé paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de mover un solo músculo. Mientras observaba, vi que la sombra se extendía, sus brazos largos y distorsionados alcanzaban el edificio, como si estuviera tocando la estructura, sintiéndola. Y entonces dirigió sus ojos vacíos hacia mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una oleada de pánico como nunca antes había sentido. La bestia, como la llamaría más tarde, me estaba mirando y sabía que yo podía verla. El pánico se apoderó de la oficina, la gente gritaba, corría hacia las escaleras, algunos se desmayaban o lloraban, pero yo seguía atrapado en ese momento, atrapado en esos ojos sin vida. Fue cuando ocurrió la segunda explosión. A las 9:03, el segundo avión impactó en la Torre Sur. El impacto fue brutal, todo el edificio se sacudió y el sonido de la explosión fue tan fuerte que pareció rasgar el cielo. Fui lanzado contra la pared por la fuerza del choque y todo a mi alrededor se convirtió en caos. El techo se derrumbaba, gritos, escombros volando por el aire. Sin embargo, incluso en medio de todo eso, mi mente estaba fija en esa sombra. Estaba en todas partes, flotando sobre la destrucción, absorbiendo el miedo y el sufrimiento de las personas a su alrededor. Logré levantarme, tambaleándome entre los escombros. El pánico a mi alrededor era total. Los pasillos estaban llenos de humo y las personas se atropellaban en dirección a las salidas de emergencia. Yo también comencé a correr, mi cuerpo finalmente respondiendo a mi deseo de sobrevivir. Pero mientras bajaba las escaleras, la sensación de que estaba siendo seguido no me abandonaba. Sabía que la bestia estaba allí, siempre presente, observando. Los minutos que siguieron fueron un borrón de terror y desesperación. Bajé los 46 pisos como si estuviera huyendo de algo invisible. Sabía que no era solo el fuego o la destrucción lo que me perseguía. Era la bestia, esa entidad que parecía alimentarse de la tragedia que se desarrollaba. Cuando finalmente llegué al suelo, el escenario era apocalíptico. Las calles estaban cubiertas de polvo y escombros, y el aire era denso, casi irrespirable. Miré hacia arriba, hacia la torre norte que aún seguía en pie, aunque envuelta en humo. Allí, en medio del caos, vi nuevamente la sombra. Flotaba sobre la torre, sus brazos extendiéndose como si estuviera controlando cada parte de ese desastre. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado, mirando aquello, pero pareció una eternidad. A las 9:59, la Torre Sur comenzó a derrumbarse. El sonido fue indescriptible, un rugido que resonó por toda la ciudad. Corrí lo más rápido que pude, intentando alejarme de los escombros que caían, pero algo me hizo mirar hacia atrás, y allí estaba ella, la bestia, emergiendo del polvo y los escombros, más grande que antes, más poderosa. Era como si estuviera absorbiendo el dolor, el miedo, el sufrimiento de cada vida perdida en ese momento. La Torre Norte cayó a las 10:28, y con ella, el fin de cualquier esperanza de que lo que había visto fuera solo una ilusión. La bestia estaba allí, en el corazón de la tragedia, controlando todo, manipulando los eventos. Mientras las torres se derrumbaban, se alimentaba de la devastación. En los días que siguieron, las imágenes de los ataques estaban en todas partes. Las noticias mostraban repetidamente las escenas de los aviones impactando las torres, de las personas corriendo por las calles cubiertas de polvo, de los héroes que arriesgaban sus vidas para salvar a otros. Pero, en ninguno de esos relatos había mención a esa sombra, a esa entidad. Nadie más parecía haberla visto, y comencé a preguntarme si todo aquello no era fruto de mi mente perturbada por el trauma. Pero la verdad es que lo sabía. Sabía que aquello era real. Las pesadillas volvieron con más intensidad. La bestia ahora aparecía en todas ellas, siempre más cerca, siempre más real. Comencé a investigar obsesivamente, intentando encontrar alguna explicación para lo que había visto. Libros antiguos, textos ocultos, relatos de fenómenos sobrenaturales. Nada parecía tener sentido,
hasta que encontré algo. En un manuscrito perdido, fechado hace cientos de años, había una mención a una entidad antigua, conocida solo como la Sombra Voraz. Según el texto, esta entidad existía desde tiempos inmemoriales, apareciendo en momentos de gran tragedia para alimentarse del sufrimiento humano. No era responsable directamente de los eventos, pero los influenciaba, los amplificaba, alimentándose del caos y la destrucción. Lo que ocurrió el 11 de septiembre fue más que un simple ataque terrorista. Fue un festín para la bestia. Mientras la ciudad intentaba reconstruirse, mientras el mundo intentaba entender lo que había ocurrido ese día, yo sabía que había algo más oscuro al acecho. Algo que se alimentaba de nuestro miedo, algo que siempre estaba esperando el próximo gran desastre. Ahora, tantos años después, escribo esto como una advertencia. La bestia no se ha ido. Está ahí fuera, en las sombras, esperando el próximo momento de caos, el próximo gran evento que le dará la energía que necesita para crecer. Es paciente, es eterna. Y nosotros, los humanos, somos solo sus víctimas, peones en un juego mucho más grande de lo que podemos comprender. Sé que la volveré a ver. Tal vez en mis sueños, o en otro momento de tragedia. Y cuando eso suceda, sabré que la bestia es más fuerte que nunca. Pero esta vez, no seré el único en verla. Las semanas posteriores al ataque fueron un borrón de duelo y caos. El escenario era devastador. El mundo entero estaba en estado de shock. Las noticias transmitían imágenes de las torres cayendo, cuerpos siendo rescatados, y la lucha incesante por salvar a cualquier sobreviviente que aún pudiera estar entre los escombros. Nueva York, una ciudad conocida por su inquebrantable fortaleza, estaba de rodillas. Pero mientras la nación se unía en solidaridad e intentaba lidiar con la tragedia, yo enfrentaba algo mucho más oscuro y personal. Las pesadillas continuaron. No solo de noche, también durante el día. La sombra de la bestia siempre estaba allí, al acecho, en los rincones de mis ojos. Podía sentirla en todas partes, en el metro, en las calles, en las miradas vacías de las personas que habían pasado por ese infierno. Era como si siempre me estuviera observando, esperando algo de mí. Mi búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. Pasé horas en internet, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que había visto. El problema era que por más que lo intentara, nadie hablaba de la sombra. Los foros estaban llenos de teorías sobre conspiraciones, terroristas y el gobierno, pero no había una sola mención a una entidad sombría. ¿Cómo podía esperar que alguien viera lo que yo vi? Comencé a aislarme. Amigos y familiares llamaban preocupados por mí, pero evitaba a todos. Estaba convencido de que nunca entenderían lo que estaba pasando. Para ellos, yo era solo una víctima más del trauma, alguien que estaba intentando lidiar con el horror de haber vivido ese día. Pero la verdad era mucho peor. Sabía que había algo más oscuro al acecho. Las noches eran las peores. Cada vez que cerraba los ojos, la bestia estaba allí, más cerca que nunca. Sus formas distorsionadas, sus brazos largos y esas hendiduras negras donde deberían estar los ojos. Esa visión me perseguía. En algunos sueños escuchaba susurros, como un idioma antiguo y olvidado, reverberando en mi mente. Otras veces me veía nuevamente en las torres, atrapado entre los escombros, con la sombra flotando sobre mí, drenando mi energía, alimentándose de mi terror. Una noche me desperté jadeando, como si algo me estuviera sofocando. El aire de mi habitación parecía más pesado, casi irrespirable. Me levanté para ir a la ventana tratando de respirar con más facilidad. Cuando miré afuera, mi corazón casi se detuvo. Allí, en medio de la calle desierta, estaba ella. La bestia. Su figura nebulosa se movía lentamente, como deslizándose por el asfalto. Su presencia era abrumadora. Incluso desde la ventana de mi apartamento, podía sentir su poder, la energía negativa que parecía emanar de ella. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron.
o al menos eso pareció, porque esos ojos, esas hendiduras vacías, eran pozos de oscuridad que parecían succionarte hacia un abismo sin fin. Retrocedí instintivamente, con el corazón acelerado. Sabía que aquello no era real en el sentido físico, pero era una manifestación de algo que trascendía nuestra comprensión del mundo. La bestia no era una criatura que pudiera ser capturada por cámaras o reportes. Era un parásito invisible, alimentándose de tragedias, de dolor, y creciendo más fuerte con cada catástrofe. Esa noche, decidí que debía ir más a fondo. Ya no podía fingir que aquello era solo parte de mi trauma. Había visto algo real, algo que estaba conectado al 11 de septiembre de maneras que aún no entendía completamente. Comencé a profundizar en la historia de otras tragedias, buscando patrones. Pasé horas, días, semanas, leyendo sobre desastres a lo largo de la historia humana. Guerras, epidemias, genocidios, desastres naturales. Y fue entonces cuando empecé a notar algo que me estremeció hasta los huesos. En casi todos los relatos que leí, había una pequeña, casi imperceptible mención a sombras o figuras oscuras vistas por sobrevivientes. No era una coincidencia. La bestia estaba presente en cada uno de esos eventos, silenciosa, invisible para la mayoría, pero siempre allí, absorbiendo el dolor, el miedo y la destrucción. Un relato en particular llamó mi atención. Durante la peste negra, en el siglo XIV, un monje que había sobrevivido al brote en la ciudad de Marsella escribió en su diario sobre figuras sombrías que flotaban sobre los moribundos, figuras que parecían alimentarse de la enfermedad y la miseria. Nadie le creyó en su tiempo, por supuesto, pero el patrón era claro para mí ahora. La bestia, o entidades similares, siempre surgían en momentos de gran calamidad. Cuanto más investigaba, más crecía mi paranoia. Comencé a darme cuenta de que la bestia no solo se alimentaba de esas tragedias, sino que, de alguna manera, las provocaba. No era solo una criatura pasiva, esperando que el caos sucediera. Era la causa oculta detrás de muchos de esos eventos. Recuerdo una noche en particular. Estaba en la biblioteca hojeando viejos periódicos de desastres cuando me encontré con un artículo sobre el Titanic. Claro, ya conocía la historia, pero un detalle en el texto me estremeció. Entre los relatos de los sobrevivientes había una mención pasajera a una figura sombría que un pasajero de tercera clase afirmó haber visto en los días previos al naufragio. Describió a la entidad como una sombra sin rostro que vagaba por los pasillos por la noche. En ese momento, por supuesto, su historia fue desacreditada como el delirio de un hombre al borde de la desesperación, pero para mí estaba claro que encajaba en el patrón de la bestia. Esa noche salí de la biblioteca en un estado de puro terror. Ya no podía ignorar la verdad que estaba ante mí. La bestia estaba detrás de muchos de los eventos más trágicos de la historia humana. Estaba allí, silenciosa, invisible para la mayoría, pero siempre presente, manipulando a los humanos como marionetas para crear el caos del que se alimentaba. Sabía que mi investigación me estaba llevando por un camino peligroso. Cuanto más descubrían, más sentía la presencia de la bestia a mi alrededor. Era como si supiera que estaba tratando de entender sus secretos, y eso la enfurecía. Mis sueños empeoraron. Ahora no eran solo pesadillas pasivas, la bestia me atacaba directamente en ellas. En uno de los sueños estaba de vuelta en las ruinas de las torres, y la sombra se acercaba a mí, sus brazos extendiéndose para envolverme. Sentía su toque helado, su presencia aplastante. Me desperté gritando, con marcas de dedos grabadas en la piel de mis brazos. Sabía que aquello no era solo un sueño. Las semanas se transformaron en meses, y cuanto más me aislaba, más veía señales de que la bestia estaba preparando su próximo movimiento. Trágicos accidentes de avión, explosiones misteriosas, desastres naturales. Todos estos eventos comenzaron a ocurrir con una frecuencia perturbadora, y en cada uno de ellos sabía que la bestia estaba presente, guiando las manos del destino. Un día recibí una llamada inesperada. Era de un hombre llamado David, que había leído una de mis publicaciones en un foro oculto sobre la presencia de la bestia en grandes tragedias.
David era un investigador de lo paranormal, y como yo estaba obsesionado con entender las fuerzas oscuras que se ocultaban detrás de los eventos históricos. Me invitó a una reunión en su apartamento en Brooklyn, alegando que había descubierto algo que podría cambiarlo todo. Con una mezcla de curiosidad y miedo, acepté encontrarme con él. Cuando llegué al apartamento de David, me recibió un hombre de aspecto cansado, con los ojos hundidos y barba sin afeitar. Parecía estar al borde de un colapso, pero sus ojos brillaban con una determinación febril. Me llevó a una sala donde las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, mapas y fotos. Era como si estuviera intentando armar un rompecabezas macabro, y en el centro de todo estaba la misma figura, la bestia. David me mostró lo que llamaba el patrón de la destrucción. Había trazado una línea entre las grandes tragedias de la historia y descubierto que todas seguían una especie de ciclo. Cada cierto número de años ocurría una calamidad de proporciones épicas, y estaba convencido de que la bestia era responsable de ello. Pero lo más aterrador era lo que él creía que estaba por venir. Según sus cálculos, estábamos acercándonos a otro ciclo, otro gran evento. Y sería más grande que cualquier cosa que hubiera ocurrido antes. Mientras hablaba, sentí una sensación de pavor crecer dentro de mí. Sabía que tenía razón. La bestia siempre estaba hambrienta, y con cada ciclo parecía necesitar más sufrimiento, más destrucción. Si David tenía razón, el próximo evento sería una catástrofe como el mundo jamás había visto. Salí del apartamento de David con una mezcla de desesperación e impotencia. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo se enfrenta a una fuerza que trasciende el tiempo y la realidad? Una entidad que se alimenta del caos y la destrucción. Incluso con todo el conocimiento que había acumulado, sabía que no tenía poder sobre la bestia. Era algo más allá de la comprensión humana, más allá de cualquier intento de control. En los días que siguieron, me obsesioné con la idea de que algo grande estaba por venir. Observaba los noticieros, buscando señales, algo que me indicara cuál sería el próximo gran movimiento de la bestia. Y entonces, como si estuviera respondiendo a mis miedos, el mundo comenzó a cambiar. El mundo empezó a cambiar de maneras sutiles, pero claras para aquellos que, como yo, estaban atentos. Las señales estaban en todas partes. En los días posteriores a la conversación con David, noté una serie de eventos que parecían pequeñas piezas de un macabro rompecabezas. Hubo un aumento inexplicable de accidentes a gran escala, descarrilamientos de trenes, explosiones industriales y el aumento de fenómenos naturales inesperados. Tormentas violentas y terremotos comenzaron a aparecer en los titulares, pero nadie, además de mí, parecía vincular estos eventos con algo mayor. David también estaba en un estado de alerta constante y comenzamos a comunicarnos regularmente. Intercambiábamos información, teorías y registros históricos que nos llevaban cada vez más profundo en la oscuridad. Estaba convencido de que, al igual que en el 11 de septiembre, la bestia estaba al acecho, esperando el momento adecuado para desatar su próxima catástrofe. El siguiente ciclo, como él lo llamaba, sería devastador. Pero la bestia no era solo una presencia invisible. Sabía que también me estaba observando. Sentía su presencia cada vez más cerca. Empecé a tener problemas para dormir, temiendo que en mis sueños ella estuviera allí, esperando para atacarme. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Muchas veces me despertaba de madrugada, sudando frío, con la sensación de que algo estaba dentro de mi habitación, observándome de cerca. Las sombras en las esquinas parecían moverse, recordándome constantemente su presencia. Era como si cada vez que intentaba desentrañar sus secretos, la bestia se acercara más, como un depredador acechando a su presa. Fue en una de esas noches cuando la sensación de peligro se volvió insoportable. Estaba al borde del agotamiento, los ojos ardiendo por tantas noches sin dormir, cuando escuché un sonido proveniente de la sala de estar. Era un sonido leve, como pasos. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, el cansancio llevándome al delirio, pero al levantarme de la cama,
Me di cuenta de que no estaba imaginando cosas. Había algo o alguien en mi apartamento. Salí lentamente de la habitación, con los ojos bien abiertos, el corazón palpitando en mi garganta. La sala de estar estaba completamente oscura, pero sentía un peso en el aire, una presencia sofocante que hacía que mi estómago se revolviera. Cuando encendí la luz, mi corazón casi se detuvo. Allí, en medio de la sala, estaba la sombra. Era la misma presencia que me atormentaba en los sueños, ahora frente a mí, su forma indefinida, como una figura hecha de pura oscuridad. Sus brazos largos y retorcidos parecían extenderse por todos los rincones de la sala, como si la misma oscuridad estuviera viva y hambrienta. Sus ojos, o la ausencia de ellos, me miraban fijamente, pozos de vacío absoluto que absorbían toda la luz del entorno. La bestia estaba allí, y sabía que finalmente había decidido revelarse ante mí en el mundo real. Me quedé paralizado, incapaz de gritar, de moverme, de siquiera respirar. El tiempo parecía congelado, y todo lo que existía en ese momento era yo y la bestia. No se movía, pero su sola presencia hacía que el aire pareciera escaso. Y entonces escuché el susurro. Era como una voz distante, apagada, proveniente de algún lugar profundo e inalcanzable. Era el mismo susurro que había escuchado en mis pesadillas, el mismo idioma incomprensible, pero ahora parecía más cercano, más real. Mis oídos zumbaban, mi cabeza latía con fuerza. La bestia parecía estar hablando directamente a mi mente, comunicando algo que no podía entender, pero que llenaba mi pecho con un terror primario. De repente, la bestia se movió. Sus brazos se extendieron aún más, la oscuridad a su alrededor se expandió y sentí su fuerza invisible tirando de mí, como si estuviera tratando de arrastrarme al abismo del que provenía. En un último acto de desesperación, corrí hacia la puerta y salí del apartamento sin mirar atrás. Corrí por las calles de Nueva York como un loco, sin rumbo, sin dirección. La noche estaba fría y la ciudad, extrañamente silenciosa. Las personas que pasaban junto a mí me miraban con extrañeza, pero no me importaba. Solo quería escapar de aquello, de esa maldita presencia que parecía seguirme a todas partes. Sabía que no podía volver al apartamento. La bestia ahora tenía un camino directo hacia mí y nada la detendría. Al día siguiente busqué a David. Llegué a su apartamento en estado de shock, con el corazón aún acelerado por los eventos de la noche anterior. Cuando abrió la puerta parecía tan cansado como yo, pero había algo más. Una expresión de terror dominaba su rostro, como si también hubiera sido confrontado por la misma entidad que yo. Me encontró, dije con la voz temblorosa. David asintió, como si ya supiera de lo que estaba hablando. «Sabe que estamos cerca», respondió. «Estamos tocando algo mucho más grande de lo que imaginamos». David me llevó adentro y comenzamos a discutir lo que debíamos hacer. Ambos sabíamos que estábamos en peligro, pero también sabíamos que no podíamos detenernos ahora. Algo terrible estaba por suceder, y si no hacíamos algo, miles, tal vez millones de vidas serían destruidas. Fue ese día cuando David me mostró su plan. Creía que, si lográramos rastrear los eventos y predecir el próximo gran ataque, de alguna manera podríamos evitar que la bestia se alimentara. Había descubierto un patrón complejo de fechas, ciclos de destrucción, y creía que estábamos a pocos meses del próximo desastre. Pero había un problema. Cuanto más nos acercábamos a la verdad, más consciente se volvía la bestia de nuestra presencia. Nos estaba cazando, y yo sabía que, en cualquier momento, podría hacer su próximo movimiento. En los días que siguieron comencé a prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Empecé a caminar con más cautela, siempre vigilando las sombras a mi alrededor. Había momentos en los que casi podía sentir la presencia de la bestia cerca, especialmente de noche, cuando el mundo parecía más silencioso, más vulnerable. David y yo hablábamos todos los días, monitoreando eventos globales, rastreando tragedias menores, tratando de armar el rompecabezas antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces algo sucedió.
Una mañana, cuando intenté llamar a David, no contestó. Me pareció extraño, ya que siempre estaba disponible. Esperé algunas horas y volví a intentarlo, pero nada. Finalmente, decidí ir a su apartamento. Cuando llegué, golpeé la puerta varias veces, pero nadie respondió. El silencio me incomodó. Algo estaba mal. Fui a buscar al portero del edificio y le pedí que abriera la puerta, diciendo que estaba preocupado por David. El portero dudó, pero finalmente accedió. Cuando entramos, fui inmediatamente golpeado por una sensación de terror absoluto. El apartamento de David estaba completamente desordenado. Papeles estaban esparcidos por todas partes, las paredes cubiertas de anotaciones y fotos, pero no había rastro de él. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Mientras caminaba por el apartamento sentí esa presencia de nuevo. La misma sensación sofocante, el mismo frío que me penetraba hasta los huesos. La bestia había estado allí, lo sabía. David había sido llevado, o peor, eliminado por ella. Me quedé parado en medio del apartamento, tratando de procesarlo todo. Ahora estaba solo. David era mi única conexión con el mundo fuera de esta locura, y ahora él se había ido. Por un momento, pensé en rendirme. Tal vez sería más seguro simplemente dejar todo esto atrás, tratar de vivir mi vida normalmente, fingir que nada de esto estaba ocurriendo. Pero sabía que eso era imposible. Ya había llegado demasiado lejos, y la bestia nunca me dejaría en paz. Esa noche, volví a casa con la mente llena de dudas. Mis pensamientos estaban en David, en la posibilidad de que yo también pudiera desaparecer sin dejar rastro, solo otra víctima de una fuerza que nadie podía ver ni entender. Pero al mismo tiempo, sentía una necesidad creciente de continuar, de tratar de encontrar una manera de detener a la bestia, incluso si eso costaba mi vida. Los días siguientes fueron extraños. La ciudad parecía continuar con su rutina normal, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. Era como la calma antes de la tormenta. El mundo estaba atrapado en una tensión invisible y podía sentir a la bestia siempre allí, esperando su próxima oportunidad. Fue entonces cuando recibí un mensaje extraño en mi celular. Un número desconocido, sin identificación. El mensaje decía simplemente: sé lo que viste. Encuéntrame en la iglesia de San Judas a las 3 a.m. Es sobre la bestia. Mi corazón se aceleró. Quienquiera que fuera, esta persona sabía lo que había visto. Sabía sobre la bestia. Tal vez fuera mi última oportunidad de descubrir la verdad y con suerte una forma de detenerla. Sin pensarlo dos veces, decidí ir. Cuando llegué a la iglesia de San Judas, el lugar estaba desierto. La ciudad estaba silenciosa, excepto por el sonido lejano de los coches pasando por las calles. Entré por la puerta lateral y caminé por el oscuro pasillo, mis manos sudadas y mi corazón latiendo con fuerza. Sentía la presencia de la bestia cerca, como una sombra invisible que me seguía con cada paso. En el altar había una figura encapuchada, de espaldas a mí. Por un momento pensé que era David, pero cuando la figura se giró, vi que era alguien a quien nunca había visto antes. Un hombre anciano, con ojos cansados, pero que parecían conocer los secretos más profundos del universo. «Has venido», dijo con voz ronca. «Te estaba esperando». El hombre frente a mí parecía agotado, como si hubiera librado una larga e incansable batalla interior. Llevaba una túnica pesada y un capuchón que cubría parte de su rostro, y su presencia en la iglesia vacía me provocaba un escalofrío. No sabía quién era, pero había algo en sus ojos, una especie de tristeza antigua, que me hizo creer que sabía más sobre la bestia que nadie. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz resonando suavemente por la oscura nave de la iglesia. «Eso no importa ahora», respondió, su tono bajo y controlado. «Lo que importa es lo que has visto. Has sentido su presencia, ¿verdad?». Asentí, sin saber qué decir. Durante meses había sido atormentado por la visión de la bestia, por la presencia constante y asfixiante de esa entidad, y ahora, finalmente, alguien hablaba de ella abiertamente. La sensación era a la vez liberadora y aterradora. El hombre dio unos pasos hacia adelante.
acercándose lentamente. La bestia, continuó con los ojos fijos en los míos, no es simplemente una manifestación del mal. Es antigua, mucho más antigua que la humanidad. Lo que viste, lo que muy pocos como tú han visto, es solo una fracción de su verdadero poder. ¿Por qué yo?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Por qué me eligió? Hizo una pausa antes de responder. Porque la notaste. La bestia se alimenta del sufrimiento, del miedo y del caos. Siempre está presente en las grandes tragedias de la humanidad, pero la mayoría de las personas simplemente no puede verla. Existe en una dimensión más allá de la nuestra, y solo aquellos que, por alguna razón, se vuelven sensibles a ella, son capaces de notar su presencia. Entonces, lo que ocurrió el 11 de septiembre, ¿lo causó ella?, pregunté, tratando de comprender la magnitud de lo que me estaba diciendo. Directamente no lo causó, respondió el hombre, ahora con una mirada distante. La bestia no necesita provocar las tragedias. Los humanos hacen eso muy bien por sí mismos, pero ella influye, susurra en las mentes de los más débiles, amplifica el caos para que el sufrimiento sea mayor y así su hambre quede satisfecha. El ataque a las Torres Gemelas fue solo otra oportunidad para que ella se fortaleciera. Sentí una ola de pavor invadirme. La idea de que una entidad invisible, innombrable, estuviera detrás de tantos momentos de dolor y destrucción era insoportable. Y lo peor era saber que ella seguía al acecho, esperando más caos para alimentarse nuevamente. Se está fortaleciendo, dijo el hombre como si leyera mis pensamientos. Y si no hacemos nada, el próximo evento será aún peor. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detener algo así? Ella no es de este mundo. Mis palabras salieron con un tono casi desesperado. El hombre suspiró, y por un momento pareció más viejo de lo que había notado inicialmente. Detener a la bestia es casi imposible, admitió con una tristeza pesada en su voz. Pero podemos retrasarla, podemos romper el ciclo. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Se alimenta del caos y el sufrimiento, pero también de nuestra ignorancia, explicó. Cuanto más entendemos, cuanto más personas son conscientes de su presencia, más difícil le resulta manipular eventos sin ser percibida. Eso es lo que teme, la exposición. Pero es una batalla difícil, porque la mayoría de las personas prefieren no creer en lo invisible, en lo inexplicable. Prefieren culpar a algo que puedan entender. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, sintiendo que mi mente daba vueltas. ¿Tú también la has visto? Me miró con una expresión dura, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quitó el capuchón, revelando su rostro por completo. Me di cuenta de que tenía profundas marcas en el cuello y los brazos, como si hubiera sido quemado o arañado por algo que había dejado cicatrices imposibles de ignorar. Yo la vi hace mucho tiempo, respondió, con la voz cargada de recuerdos dolorosos. Ella ya me tocó una vez, no directamente, pero sentí su poder. Fue durante otro evento, una guerra. Era demasiado joven para entenderlo en ese momento, pero cuando el caos se apoderó del mundo a mi alrededor, vi la misma sombra que tú viste. Desde entonces he dedicado mi vida a estudiar estas entidades, a descubrir qué son y cómo operan. Hubo un silencio pesado entre nosotros. El viento afuera aullaba, haciendo temblar las ventanas de la iglesia. Cada palabra que decía el hombre parecía cargar con el peso de toda la historia que había vivido, y me pregunté cuántas tragedias habría presenciado mientras perseguía a la bestia. El próximo ciclo, dijo rompiendo el silencio. Lo he calculado. Si mis suposiciones son correctas, será dentro de 2 meses. El caos será mayor que lo que vimos el 11 de septiembre, y la bestia estará allí, alimentándose una vez más. ¿2 meses? Mi voz salió en un susurro. ¿Cómo podemos detener esto? El hombre me miró con ojos duros como si evaluara si estaba listo para la verdad. No puedes hacerlo solo. Necesitamos más personas que sepan, que entiendan lo que está por venir. Hay otros como yo, repartidos por el mundo. Todos hemos visto a la bestia. Todos sabemos de lo que es capaz. ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo vamos a encontrarlas?, pregunté sintiendo un atisbo de esperanza,
incluso en medio de la oscuridad que nos rodeaba. «Ya estoy en contacto con algunos de ellos», dijo, «y tú me ayudarás a encontrar a los demás». Me quedé quieto por un momento, intentando procesarlo todo. Mi vida hasta entonces había sido normal, hasta el día en que vi a esa entidad entre las llamas de la Torre Norte. Desde entonces todo había cambiado. Ahora estaba envuelto en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado, algo que afectaba el destino de millones de personas, tal vez de todo el planeta. «¿Cómo los encontraré?», pregunté con la voz baja, todavía tratando de comprender lo que estaba por venir. El hombre extendió la mano y me di cuenta de que sostenía una pequeña hoja de papel, vieja y desgastada, con símbolos dibujados a mano. «Este es un mapa», dijo, «un mapa de donde ha estado la bestia, donde ocurrieron las tragedias. Siguiendo este camino, encontrarás a los demás. Ellos también fueron tocados por la bestia, como tú. Ellos también saben lo que está por venir». Tomé el papel, sintiendo su peso, como si fuera más que solo un pedazo de papel. Era la clave para algo mayor, algo que aún no comprendía del todo. «Pero ten cuidado», advirtió el hombre con voz sombría. «La bestia sabe que estamos tras ella y hará todo lo posible para detenernos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras hablaba. La sensación de que algo maligno siempre estaba presente a mi alrededor se intensificaba cada segundo. Sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Desde el día en que la vi entre las sombras del ataque a las Torres Gemelas, la bestia había estado persiguiéndome, acercándose cada vez más. «Haré lo que sea necesario», dije finalmente, mi voz firme a pesar del creciente miedo. «Si hay una oportunidad de detener lo que está por venir, lo intentaré». El hombre asintió, pareciendo satisfecho con mi respuesta. «Estás tomando un camino peligroso», dijo, «pero es el único camino». Cuando dejé la iglesia esa noche sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. El mapa que tenía en mis manos sería el comienzo de un viaje que nunca habría elegido por mí mismo. Pero ahora sabía que no había otra opción. El aire estaba frío mientras caminaba por las calles desiertas de Nueva York. Miré hacia los edificios a mi alrededor, las sombras que se extendían por los rincones de las aceras, siempre observando, siempre al acecho. La bestia estaba allí afuera, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que hiciera su próximo movimiento. Pero esta vez estaba preparado. Esta vez sabía que no era invencible. Mientras caminaba por la oscura noche, escuché de nuevo los susurros distantes, los mismos que habían invadido mis sueños durante tantas noches. La bestia me estaba siguiendo, pero ya no tenía miedo. Ahora sabía lo que era. Ahora tenía una oportunidad de luchar